Muy buenas noches para todos y todas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué gusto acompañarlos un miércoles más con una nueva edición de Leña Savioli, el programa político de este canal de la Cooperativa Popular de Electricidad, caminando ya hacia las PASO nacionales. La Pampa, los pampeanos, las pampeanas, hemos iniciado el calendario ya por febrero, calendario electoral. Se ha hecho largo y se va a hacer todavía lo que falta, ¿no?, para este calendario electoral. Y uno de los invitados ha arrancado ya por febrero, incluso antes haciendo campaña, ha tenido que pasar una interna, ha competido en las elecciones el pasado 14 de mayo acá en la ciudad de Santa Rosa y ahora es candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio. Estoy hablando de Francisco Torroba, actual diputado provincial de nuestra Pampa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy Gracias bien, por venir. usted. Buenas noches. Gracias por venir a charlar un poco. Hace, no sé en cuál entrevista, hemos hablado mucho este año, hemos hablado bastante, has venido, nunca nos decís que no, eso es un reconocimiento. Dijiste o me diste a entender, quizás yo entendí mal, que tu carrera política ya estaba en algún punto, te habían ofrecido ser candidato a intendente de Santa Rosa, aceptaste el desafío por lo que implicaba, porque entendías que quizá era el nombre que podía darle las mayor posibilidades de ganar a Juntos por el Cambio en la ciudad. ¿Qué pasó ahora? Bueno, pasó que Martín Berongaray decidió no participar. Quería poder enganchar su boleta a los dos presidenciables. Ninguno de los dos aceptó esa circunstancia. Y bueno, recurrieron a mí, digamos, veníamos de una buena elección en Santa Rosa. La banca es del radicalismo. En un acuerdo nacional con Morales Larreta, la banca la iba a ocupar el candidato a primer diputado nacional, el radicalismo. Y bueno, el sábado antes del cierre de lista, tipo 5 de la tarde, me propusieron este desafío y por supuesto no dudé, lo acepté. Siempre he estado aceptando desafíos y sobre todo, bueno, tengo una responsabilidad de tipo partidario y además creo que esta es una fórmula potente, es una fórmula que le sirve al país, una fórmula que tiene condiciones para hacerse cargo del país que viene, ¿no? ¿Rápido a juntar avales o ya los tenías? No, nosotros habíamos juntado porque teníamos en su momento expectativa de Facundo Manes, claro, que había dicho claro, que era, bueno, hasta el día jueves se mantenía, había avales, esto hubo que ensamblar avales, pero bueno, nosotros pensábamos que, digamos, si participaba teníamos que darle una mano, decidió no participar, entonces, bueno, asumimos la responsabilidad, me tocó en el año 2003 ser candidato a gobernador porque se enfermó Claudio Pérez Martínez y tampoco anduvimos con rodeos. Bueno, son esos desafíos que aparecen y que uno no puede negarse, ¿no? ¿Te sentís cómodo compartiendo boleta con Larreta, con Morales, que no eran en un principio los nombres que vos nombrabas cuando decías un candidato que me gustaría que llegara a la presidencia? Hablaba siempre vos de Facundo Manes. Sí, yo cómodo? siempre referencié Sí. a los dos radicales, a Gerardo Morales y a Facundo Manes. Sí. Digo, en primer lugar decir que es una fórmula compartida, a diferencia del año 2015, donde el PRO integró una fórmula netamente PRO. Esta es una fórmula donde está un candidato presidenciable que es Larreta, que es del PRO, y un candidato a vicepresidente, que es el presidente de mi partido. Creo que ha hecho un trabajo intenso, un luchador, Gerardo Morales. Entonces creo que ahí hay una señal hacia la sociedad, en primer lugar, de aprendizaje sobre lo que ha pasado en el pasado. O sea, en segundo lugar, se conforma una coalición de gobierno, no una coalición electoral, que en el mejor de los casos se transforma en una coalición legislativa. Cuando hablo de una coalición de gobierno, quiere decir que las decisiones van a ser por lo menos compartidas o estudiadas en conjunto, que va a haber un lugar donde se pueda formular políticas y escuchar lo positivo y lo negativo de la toma de decisiones. Para mí esto es muy importante. ¿Pero por qué estás convencido que va a ser así, diferente a 2015? Bueno, diferente hubiera sido si el radicalismo encabezaba alguna fórmula. Bueno, en primer lugar, digo, porque es una fórmula compartida. Sí. En segundo lugar, se va a compartir la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En tercer lugar,
la Argentina necesita de diálogo entre las distintas fuerzas políticas y que en este caso esta coalición funcione como una coalición de gobierno. Si no, el fracaso está a la vuelta de la esquina. Creo que es una fórmula que genera, que ofrece experiencia en los ejecutivos. Una cosa es transitar un canal de televisión y pasar a otro diciendo lo que uno va a hacer y después muchas veces lo que dice que va a hacer no sucede. Es una fórmula que de alguna manera también significa diálogo político, porque ahora por ahí el diálogo está mal visto, pero es una condición indispensable para que la Argentina salga adelante, el diálogo. Entonces, para mí es experiencia, coalición de gobierno, diálogo, coalición amplia, porque en esto acompaña a Carrió, acompaña a Esper, acompaña a Pichetto, que esta amplitud garantiza, bueno, diálogo y garantiza también a partir del diálogo la paz social. Alfonsín recorría el país propiciando y recitando el preámbulo, entre otras cosas, afianzar la justicia y promover la paz interior. Y me parece que los argentinos en los últimos años hemos pasado de los disensos los hemos convertido en discordia. Y la discordia es la ausencia de paz. Y ningún país puede estar de acuerdo en todo, pero tampoco se puede no estar de acuerdo en nada. La Argentina está necesitando empezar a hacer la agenda de las coincidencias, la agenda de las políticas de Estado, porque si no nos va a seguir pasando, que estamos enterrando oportunidades que otra vez, tengo mucha esperanza de que la Argentina retome el camino del crecimiento y del desarrollo para salir de este 43% de pobreza, que si no fuera por los planes sociales sería el 50%. Uno se pregunta cuánto tiempo más aguanta esta democracia con estos índices de pobreza y cuánta credibilidad puede llegar a tener esta democracia con estos índices de pobreza. Me parece que es muy importante entender que hace falta una sociedad pluralista, abierta, dispuesto al disenso, sí, no a la discordia, entiendo, y dispuesto a los consensos. Esas condiciones de gobernabilidad conjunta que entendés que hoy sí están y que no estuvieron en 2015 por todas estas enumeraciones que hiciste recién, ¿no están garantizadas si gana la otra parte de la fórmula, si gana Bullrich con Petri? Yo personalmente pienso, en tu opinión. En mi opinión, pienso que esta fórmula garantiza esas condiciones, y que la otra es una fórmula que un poco que repite errores de la coalición electoral del año 2015-2019. Yo siempre recuerdo, y lo vi como una señal muy negativa, y negativa que después se confirmó, nosotros hicimos la convención en Gualeguaychú, donde el radicalismo votó una coalición, si se quiere, más restringida, que era solamente con el PRO. Yo estaba en los que entendía que la coalición tenía que ser más amplia. Perdí, soy orgánico, acepto los resultados de la convención, 60-40. Pero al día siguiente, después presidente Macri dijo, yo no voy a gobernar en una coalición. Y yo personalmente pienso que la complejidad de aquel momento y la complejidad de este momento exige coaliciones en el oficialismo, exige coaliciones en la oposición y después conciliar las divergencias que pueden existir. De hecho, yo siempre recuerdo el modelo español, que para la salida del franquismo, los franquistas, los republicanos, los monárquicos, sentaron en una mesa, además del empresariado y los sindicatos, hicieron un pacto de una futura democracia y de inserción de una España democrática en la Unión Europea. Y todos pusieron algo, no es que cada uno se llevó una ganancia, todos pusieron para poder sacar adelante. Y creo que necesitamos una mesa donde todos pongamos algo para poder sacar a la Argentina adelante. ¿Y eso lo trasladás también acá a la provincia? ¿Te va a tocar nuevamente competir contra Martín Ardoin? Ya lo hiciste en febrero, en lo que fue en su momento una interna para la Intendencia de Santa Rosa.
¿Entendés que va a ser igual, que Martín impulsa las mismas ideas que Patricia Bullrich, que le va a costar incluso a la militante radical, si no le toca ganar la fórmula Morales-Larreta, acompañar militares a campaña? Yo creo que la fórmula Morales-Larreta va a ganar, no solamente en la provincia de La Pampa, me parece que va a ganar en el país, sí, por esta amplitud, digamos, porque me parece también que la sociedad está cansada de la perpetua confrontación, y cuando uno escala la confrontación, se vuelve difícil después convocar al diálogo. Tenemos que crear un clima de diálogo para poder lograr el diálogo y que el diálogo sea redituable en la Argentina. Me parece que son elecciones diferentes, porque estas son obligatorias, aquellas eran voluntarias, no subestimo a nadie, me gustaría debatir con Martín Erdogan las ideas, porque yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista del programa económico, el programa económico de Luciano Laspina, con el cual he compartido, es un programa más reiterativo del programa de Macri. Ahora incorporan el tema gradualismo shock, ahora vamos por el shock, y no es una cuestión de un programa económico de gradualismo o shock, es una cuestión de consistencia de un programa económico. Y un programa económico, si es consistente, después tiene aristas que son de shock y aristas que son de gradualismo. Entonces nadie puede decir yo voy a terminar con los planes sociales. Lo que hace falta es generar más empleo. Para esto usted tiene que generar ahorro, el ahorro convertirlo en inversión, la inversión convertirlo en el ahorro convertirlo en crédito, el crédito en inversión, y la inversión en generador de empleo y en desarrollo. Entonces me parece que hay otra arista más que yo incorporaría, que es un programa económico de crecimiento, que es el que plantea Morales y Larreta, y un programa, si se quiere, reiterativo del pasado, más acelerado. Y yo no comparto ni compartí en ese momento ese programa económico que, si se quiere, hoy tiene características similares al de Massa. Fíjese que aquel programa tenía tres características. En primer lugar, un retraso del dólar, un retraso del tipo de cambio. ¿Vos emparentás más a Massa con Bullrich que con Larreta? Por supuesto, tal vez por el devenir de la circunstancia, el programa económico en esta etapa coincide con el de aquella etapa, y tiene tres características. En primer lugar, el retraso del tipo de cambio, un tipo de cambio retrasado. En segundo lugar, déficit fiscal, usted tiene déficit fiscal. Y en tercer lugar, altísimas tasas de interés. Hoy no hay crédito. Yo le invito a revisar las tasas del Banco Pampa para los jubilados, las tasas del Banco Pampa para los empleados que piden adelante de sueldo. Entonces, ayer estuvo de Mendiguren para decir yo financio y ayer anunciaron los créditos para jubilados también. Sí, pero son créditos de tipo electoral. Yo agarre lo del Banco Pampa y va a dar más del 200% de costo total. Debe estar llegando a casi al 250%. Entonces usted dice, si usted no tiene crédito, si el escaso crédito que es, y los bancos, el 70% se lo prestan al Banco Central, en las LELIC, el 30% va al agro, al comercio, al turismo, a la industria, 30% en 4 sectores, y esas tasas de interés son altísimas, como estamos, se está repitiendo situaciones que se dieron en la época de la tablita de Martínez de Oz, que se dieron en la salida de la convertibilidad, que se dieron durante el gobierno de Mauricio Macri, se están reiterando hoy. Y esas situaciones terminaron en estallidos. Estallido quiero decir en corridas hacia el dólar, y hoy nadie dice qué va a hacer con esos 16 billones de pesos, que son casi 3 veces la masa monetaria que debe el Banco Central a los ahorristas, ¿no? Entonces, yo creo que la única manera, porque ya Massa se mandó un ajuste fenomenal, y le metió 2.700.000 pobres más en pocos meses. ¿Cuál es el ajuste? La inflación. La inflación hasta ha bajado el gasto público. Mire, Cristina lo había llevado hasta el 42 puntos del PBI. Ahora ha bajado al 38. ¿Por qué? Porque cayeron las jubilaciones, cayeron los salarios, la inflación licúa el gasto público. Pero la única forma de salir de este atolladero es con crecimiento. Si usted aumenta y crece el Producto Bruto, indudablemente que cae la relación Producto Bruto
gasto público. Entonces, la diferencia que yo noto entre un programa y el otro, uno es recesivo, es profundizar algo que ya parió mal en su momento, y el otro es una apuesta al crecimiento. ¿Cómo se imagina, cuando arranque la campaña de lleno, que se encuentre con el vecino o la vecina de Santa Rosa y le diga, usted milita la boleta de Larreta, que es el jefe de gobierno que dejó Macri en la ciudad? ¿Cómo me convence al vecino o a la vecina de que no es lo mismo que Macri? Es cierto, públicamente Macri ha apoyado a Bullrich más que a Larreta, pero ¿cómo le convence de que no es lo mismo? En primer lugar, tiene un vicepresidente que es el presidente de mi partido, que es Gerardo Morales. En segundo lugar, Macri dijo, yo no voy a gobernar en una coalición, y esto es una coalición, con Pichetto, que viene del peronismo, con Carrió, con Esper, que viene del liberalismo, con Gerardo Morales, más el PRO. Una coalición amplia, que también contribuye al diálogo político, porque si usted tiene una coalición amplia, de alguna manera es una señal de diálogo, de apertura. ¿Tiene un límite ese diálogo, Francisco? ¿Cómo? ¿Tiene un límite ese diálogo? Porque Larreta siempre dice que el límite del diálogo es el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no quiere escuchar. Bueno, mire, ¿qué caracterizó al kirchnerismo? Yo diría, hay mucha gente que dice que el kirchnerismo desperdició oportunidades de la Argentina. O sea, Cristina recibió de Néstor Kirchner 50.000 millones de dólares de reservas. Cuando se fue en el año 2015, reserva negativa. Entre otras cosas, le debíamos el gas, 240 millones de dólares, a Bolivia. A Evo Morales le debíamos el gas. O sea, nos fuimos con una balanza energética deficitaria, se fue Cristina Kirchner de 6.000 millones de dólares. Recibió una balanza energética con superávit de 6.000 millones, se fue con una balanza deficitaria de 6.000 millones. Pero más allá de haber desperdiciado, De la Rúa tenía una soja en 140 dólares y Cristina llegó a tener 600. Más allá de haber desperdiciado esto, yo creo que instaló y rompió con algo que había incorporado la democracia, que era el diálogo y la tolerancia. Y en los disensos se convirtieron en discordia. Y voy a hacer un recuerdo. O sea, si bien Alfonsín hizo toda su campaña hablando de la unidad nacional y que por arriba de las banderías políticas estaba la nacional, quiero yo recordar algo. El presidente Menem, siendo presidente, fue al velorio del almirante Rojas, que había sido uno de los jefes de la Revolución Libertadora. O sea, había un espíritu de desandar discordias y antinomias en la Argentina. Yo creo que esto se rompió porque se convirtió en amigo-enemigo y había que tener un pensamiento único. Digo, usted puede equivocarse en un plan económico, pero para mí el mayor error es haber desandado algo que la democracia había transitado y que hoy está ausente, que es la discordia en los argentinos. En un país que nunca se nos enseñó en la historia argentina, que tiene 60 años de historia de guerra civil entre unitarios y federales, con unas atrocidades que no se han querido publicar. O sea, la cabeza de Marco Avellaneda estuvo 15 días en la plaza de Tucumán, en la lucha, en una pica exhibida en la plaza de San Miguel de Tucumán, en la lucha entre unitarios y federales, el funcionamiento de Dorrego. Y de ahí en más, la Argentina tiene un ADN de violencia que me parece que hace falta extirparlo. La violencia no puede solucionar los problemas de la Argentina. La Argentina necesita del diálogo para poder solucionar. Ahora, si usted va a convocar al diálogo, por supuesto tiene que ser alguien valiente, porque cuando convoca a otro le dice, bueno, vos tenés que opinar, reconoce al otro, reconoce que uno puede tener razón, pero reconoce que uno también puede no tener razón. Entonces me parece que es muy, muy importante que esto, digamos, empiece a caminar en la Argentina. Yo creo que si encaminamos el diálogo y no la simplicidad de la violencia, me parece que la Argentina tiene un futuro. Dificultades en un semestre, pero me parece que la Argentina se va a poner en marcha, ¿no? El acercamiento hay que tratar de encontrarlo con el kirchnerismo. Digo,
Hay sectores... No hablamos con el kirchnerismo, no, pero hay sectores que están fanatizados. Bien, por eso no se lo convoca al diálogo. Usted comparte en la Cámara, acá en la ciudad con gente del kirchnerismo. Sí. ¿Usted los considera así? Bueno, pero digo, yo creo que aún dentro de eso hay gente que indudablemente nunca va a comprender que otro pueda pensar diferente. O sea, fundamentalistas hay en todos lados, y lo que está pasando es que el fundamentalismo está arrastrando a más fundamentalismo en la Argentina, y que creo que es el momento que la moderación empieza a formar parte de la política argentina. Bien, Francisco, una cuestión que tiene que ver con lo que hablamos al principio, de cómo se conformó la lista, que Martín Berongaray se termina bajando sobre el final, cuando no se le permite a nivel nacional acompañar a los dos precandidatos presidenciales. Hubo una foto el otro día de usted acompañado por dirigentes del radicalismo. ¿Siente que hubo alguien que le dolió que no estuviera, que estuvo del otro lado o está del otro lado trabajando ahora con Martín Ardoain? Bueno, yo diría en gran parte del radicalismo está acompañando a su presidente del partido, que es vicepresidente en esto. Sí. O sea, una cuestión de tipo institucional. Convengamos que fue un día sábado, que empezaban las vacaciones, que hay gente, todavía me está costando hilvanar visitas, porque hay gente que se va 3 días, 4 días a visitar familiares, todo eso. Yo, la verdad que fue una foto de volumen, de dirigentes, sí. De gran parte de la provincia, o sea que no eran dirigentes, o sea, había gente de Puelche, había gente de Luigi, había gente ¿cómo se llama?, de Realicó, de todos lados. Y de todos lados. O sea que en ese sentido, bueno, uno quisiera por ahí más acompañamiento en alguien que por ahí, como se cerraron las listas, puede haber quedado disconforme, pero yo creo que con el correr de los días, es más, después de esa foto, hubo gente que no había participado porque por H o por B, porque tenía otros compromisos, se hizo también con una convocatoria acotada en el tiempo, llamó para decir que se sumaba a la campaña, sobre todo del interior, ¿no? Así que en ese sentido yo estoy conforme, además asumo la responsabilidad como dirigente de la Unión Cívica Radical, y con el convencimiento que esta fórmula es lo mejor que le podemos ofrecer al país, porque estoy convencido de que así como en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una fórmula de amplitud y que esto es una coalición amplia, es la manera de canalizar el diálogo. No creo que meta palos y a la bolsa vamos a resolver los problemas de la Argentina. El pasado de violencia nos dice que cuando se intentó resolver en forma violenta, la Argentina vivió una tragedia, ¿no? Entonces, como conocedor de la historia, le puedo decir, y al haber analizado, la Argentina tiene que convertir esta discordia en disenso para poder salir adelante. ¿Martín Berongaray fue de los que tenían un compromiso y no pudieron ir, o de los que quedaron dolidos como terminó todo? No, él tenía ya programado un viaje al sur con su familia de vacaciones. Hay que reconocer que toda campaña es extenuante. Viene de hace largo, viene de larga data. De diciembre o noviembre empecé del año pasado. A mediados de noviembre del año pasado. Así que se hace difícil conciliar el trabajo, la vida en familia, todo eso, pero bueno, yo asumo con gusto esta responsabilidad porque sé que es mi responsabilidad. Y con la Unión Cívica Radical y con los pampeanos, tengo esta responsabilidad, ¿no? Gracias por venir, Francisco, como siempre, muy amable. Gracias a usted. Francisco Torroba, candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio. Vamos a irnos a la primera pausa para esta edición de Leña Savioli. A la vuelta charlamos con Sergio Baceta, un referente del Partido Comunista de nuestra provincia, y también con Jonathan Gómez, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda. Quédense que venimos.